disposición habitual para hacer el bien, excelencia e integridad. ¿Cuál es tu mayor virtud? Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Qué tienes para dar? El objetivo de una vida virtuosa es llegar a ser semejantes a Cristo. No olvides mantener tu lámpara recargada para poder alumbrar a otros. Mis amados hermanos, muy buenas noches. Nuevamente tenemos el privilegio de estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Para comenzar, quiero que cerremos nuestros ojitos allí en casa y vamos a colocar esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, en el nombre soberano de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, exaltamos tu nombre. En esta noche, Señor, colocamos tu nombre sobre todo nombre. Padre, recordando que el centro de todo esto eres tú. Recordando, Señor, que lo más importante de lo que estamos haciendo eres tú. Padre, como siempre hago cuando tengo este privilegio, te pido que seas tú abriéndonos esos ojos espirituales para que tu palabra pueda cumplir su misión en cada corazón, en cada mente, en cada hermano. Padre, toma control de esta atmósfera en este momento. Que sea una atmósfera donde te puedas mover como solo tú lo puedes hacer y lo quieres hacer. Te damos gracias en esta noche, en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quiero empezar esta corta enseñanza leyéndoles a ustedes un texto que va a ser el centro de nuestra predicación. Y eso está en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Vamos a dejar hasta ahí. Quiero ubicarlos un poco en este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico lo escribe el apóstol Pedro, hablándole a unos creyentes. Algunos hablaban de que eran unos creyentes que estaban pasando por una necesidad. Y es una necesidad interna, no es una necesidad de persecución solamente, porque para este momento ya el pueblo estaba siendo perseguido. El apóstol Pedro empieza a compartir un conocimiento que él tiene para su pueblo y queriendo que ellos despertaran. El centro de estas dos cartas es queriendo que despertaran ellos, que estaban viviendo un momento difícil en medio de ese camino que habían empezado. Capítulo 1, versículo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, le habla a algunas naciones, a algunos sitios específicos de Asia Menor. Pero el apóstol le quería hablar era a ellos que estaban sintiendo esa necesidad. Hay dos diferencias en esta clase de esta forma que habla el apóstol. ¿Por qué? Porque en Hebreos nos damos cuenta que se habla también como si nosotros fuéramos ciudadanos del cielo, ciudadanos de otro lugar, cuando dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo,
a ellos les está hablando como extranjeros. Por eso se cree que le estaba hablando no solamente a aquellos creyentes que que habían salido al exilio cuando hubo esa diáspora, cuando hubo esa persecución de la que yo sé que todos sabían que el apóstol Pablo estaba también allí en sus principios, o cuando se llamaba Saulo. Ellos les empieza a hablar a ellos de una manera especial. Les empieza a hablar y les empieza a decir, oiga, el principio de todo esto es que ellos despierten. ¿Y qué más que todos nosotros, los que somos adultos o los que tenemos hijos, lo difícil que es hacer despertar a alguien? Yo tengo 4 hijos y todos son muy diferentes. A algunos se les puede decir solamente, oiga, llegó la hora, levántate. Sí, papá, y a los 2-3 minutos se levanta. Pero a otros ya sabemos la técnica y hemos usado todas las técnicas que ustedes se imaginen. El agua fría en la carita, las goticas de agua en la cara. Se le ha quitado las cobijas y se le lanzan al piso. Hasta que por últimas nos toca cogerlo de la pierna y casi que llevarlo al baño a bañar. Esto mismo era lo que el apóstol Pedro quería hacer con aquellos hombres. Ellos se sentían en una calamidad, en una dificultad, pero él tenía que hablarles de una manera para que ellos despertaran. El pueblo tiene que despertar. Pero él da unas palabras claves en lo que acabamos de leer. Y él habla de que tenemos que tener fe. Y quiero decirles a ustedes en esta noche que todos, absolutamente todos, tenemos una medida de fe. Eso viene con nosotros, eso viene de nacimiento, eso viene de Dios, una medida de fe. Pero el Señor le dice que a esa fe tiene que añadirle algo que se llama virtud. Y yo quiero enfocarme un poco en esta palabra, la virtud. ¿Qué es la virtud? Estuve mirando allí en mi diccionario bíblico y dice que viene del hebreo hayil, que significa fuerza o potencia. 245 veces se pronuncia en el Antiguo Testamento, pero se utiliza como algo especial que viene de Dios, como un atributo de Dios. En Éxodo capítulo 18, versículo 21, algunos de ustedes conocen el texto cuando Moisés va al Señor y el Señor le dice, oiga, tiene que aprender a dirigir el pueblo, le está quedando muy cargado todo ese manejo a usted solo. Y dice que Jetro le dice a él que no, que tienen que buscar a alguien que le ayude. Y el Señor le dice, ve y busca a personas, a adultos que sean virtuosos. Virtuosos. En el griego, como se escribe el Nuevo Testamento, o como fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego la palabra arete es la que nos expresa lo que es virtud. No sabemos si es el arete mismo que por ese nombre le pusieron a las joyas que se cuelgan en las orejas las mujeres. Bueno, claro que hoy en día también los hombres, ¿no? Pero dice que ese arete era la palabra utilizada para decir que tiene virtud. Y lo que las dos palabras significan es excelencia, poder, potencia. Entonces el Señor le dice, por medio del apóstol Pedro, al pueblo, a aquellos que estaban viviendo esa necesidad, esa crisis emocional, le dice, oiga, despierten, porque lo que nos falta es camino. Y ustedes tienen una medida de fe, todos, absolutamente todos tenemos una medida de fe. Pero dice el Señor, por medio del apóstol Pedro, le dice, pero a eso tienen que colocarle, añadirle ustedes virtud. Y como les estaba diciendo hace un momento, virtud significa excelencia.
Algunos hablan de excelencia en todas las formas. Excelencia en su labor, excelencia en lo moral, excelencia en todas las formas que usted lo quiera colocar. Dice que tenemos una medida de fe, pero si usted le pone virtud, eso se vuelve aún más poderoso. Pero también nos dice aquí que a esa fe, cuando se le pone virtud, tiene que ir acompañada también de conocimiento. Segunda de Pedro nos habla exactamente de esto. Vamos a volver allí. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El conocimiento es algo que tiene que llegar, pero eso viene por la necesidad de nosotros de querer algo más con el Señor. La fe, la virtud y el conocimiento son las tres palabras que yo quería hablarles en esta noche a ustedes. El Señor nos habla por medio de esta carta, no solamente a esos antiguos, sino ahora a nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos caóticos, donde algunos están desesperados, donde algunos no saben qué hacer. Pero el Señor hoy nos llama y nos dice: oye, despierta. Esto no se ha terminado, esto sigue. Aunque las cosas estén en una pausa en muchas áreas, el mundo sigue. Y el mundo está en pos de traernos a un nuevo orden mundial. Nos está trayendo y estamos empezando unos cambios de la sociedad que tenemos que tener cuidado. Malaquías capítulo 2 versículos 7 y 8 lo vamos a leer. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Necesitamos comprender que tenemos que empezar a tener un conocimiento profundo del Señor. Tenemos que comenzar a buscarlo a Él, pero porque le amamos. Es complicado ver que en estos tiempos tan difíciles nos estemos dejando embolatar como siempre por los quehaceres de la vida. Algunos tienen el tiempo necesario para verse todas las series de Netflix. Y eso no, yo no los quiero condenar por ello. Pero quiero decirles a ustedes en esta noche que todo tiene que ser equilibrado. Si nosotros queremos conocer al Señor, hay que buscarle a Él. ¿Cómo se busca al Señor? ¿Cómo se encuentra al Señor? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, por medio de lo que nosotros experimentamos. La palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Tenemos que llegar allí. Y les aseguro a ustedes, mis hermanos, en esta noche, que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y a ejercitar esa fe con esa virtud, con esa excelencia que el Señor quiere, se nos va a hacer más fácil la vida. El Señor tiene que ser lo primero. Hay una historia que me impacta a mí mucho en la Biblia, y es la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Un sacerdote del Señor, un sacerdote del templo. Pero dice que llevaba 400 años sin que Dios hablara por medio de los profetas. Que Dios se manifestara por medio de los hombres, de los llamados. Pero Zacarías un día entra al templo y dice que se le aparece un ángel a él. Y el ángel le habla
Y le dice: tú tendrás un hijo y tu hijo abrirá el camino del Redentor, del Señor, del Mesías, del ungido. Pero este hombre se sintió confrontado porque llevaban muchos años. Él no conocía lo que era la manifestación visual, la manifestación física de Dios. Y dice que él aprueba y toma esa palabra, pero le dice al final: pero ¿qué hacemos? Yo cómo sé que lo que me dices es cierto. Y le pasa lo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Y es que el ángel de Jehová le dice: pues ahora quedarás mudo hasta que este niño nazca. Y lo más impresionante es que así fue. Dice que él sale de allí y tuvo que hablar en señas, lleno del poder del Espíritu, porque él comprendió que el mismo Dios le estaba hablando. Ese mismo Dios que nos habla ahora. Hablaba con mis hijos hace unos días, porque nos llegó un mensaje del mover de la liberación, del mover del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, en danza, en júbilo, en gozo. Y ellos me decían: papá, ¿qué es eso? Yo le dije a mi hijo: es el poder del Señor. Dios también se manifiesta de esta manera. Los tiempos han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios se ha manifestado al pueblo con un propósito, y el propósito es que le busquemos y le sigamos. El único propósito del Señor es que nadie se pierda, mas todos lleguen y procedan al arrepentimiento. Tenemos la fe. Depende de nosotros colocar esa virtud, eso excelente. Buscar la excelencia depende de nosotros. Pero tenemos que llevarlo todo esto a un conocimiento de Él. ¿Y cómo se busca esto? Por medio de la palabra, por medio de la oración. Busquémosle a Él y nosotros le hallaremos. Esto es de esfuerzo. Por eso el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Se lo repitió muchas veces en ese primer capítulo. Tenemos que esforzarnos. Y aún sobre esforzarnos, le dijo 2 veces en un versículo. Yo quiero contarles una historia para terminar. Y esta es la historia de un joven discípulo que le dice a su maestro: maestro, quiero conocer a Dios. Y el maestro se queda mirándolo, era un día soleado, y le dice: vas a conocer a Dios. Y dice que lo lleva al río, y estando ellos dos en el río, dice que le hunde en el agua, y lo dejó 1 minuto, 1 minuto y medio. Dice que llegó el momento donde el discípulo empieza a soltarse, a intentarse soltar como podía, desesperado. Cuando ya vio que estaba como en ese momento difícil, dice que el maestro lo deja salir y él toma aire y respira. Y el maestro le pregunta al discípulo, al joven, le dice: ¿qué necesidad sentiste cuando estabas allí abajo? Y aquel hombre dijo: necesitaba el aire. Sentía que iba a morir. Dijo: cuando tú busques a Dios, como cuando necesitabas ese aire allí, cuando estabas buscando ese aire para vivir, ahí conocerás a Dios. A Dios se conoce es buscándolo. Y buscarlo a Él significa dejar muchas cosas atrás. Yo no quiero decirles que tenemos que ser santos, que no tenemos que cometer errores, pero sí tenemos que procurar no cometer errores. Tenemos que luchar por ser santos. Esto es un camino. Tenemos que buscarlo a Él. Y dice la palabra: y Él hará. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Termino diciéndoles con esto, con este versículo tan especial, que no importa lo que estemos viviendo, no importa la situación en la que nos encontremos, dice que no pasa nada sin que el Señor tenga conocimiento. Y dice, podremos estar viviendo lo más negativo, pero Dios nos sacará victoriosos de esto. El Señor es especialista en dar la victoria, no con millones, sino con 300. El Señor es especialista de tumbar murallas, no con maquinaria, sino con un grito. El Señor es especialista de sacar un pueblo, mostrando el poder por medio de las plagas, mas no de millones de armas. El Señor es especialista en dar la victoria al que le pide y le busca. Dios les bendiga.